Hola, soy Juan Diego y yo junto con mi equipo Paulo Karim, Abiram Castro y Regina vamos a presentar datos generales del autor y la obra, que es Diles que no me maten. Fue publicada en 1951. El autor es Juan Rulfo y el país de origen que la hizo fue en México. Bueno, yo soy Abiram y les hablaré sobre el tipo de narrador. Tiene dos, en primera persona, que es intradigético, y tercera persona, autodigético. Esto ya que al principio del cuento el protagonista comienza teniendo una conversación con Justino, otro de los personajes, y habla en primera persona. A lo largo del texto se vuelve un narrador omnisciente porque tiene conocimiento de los pensamientos, emociones y acciones de los personajes involucrados en la historia. Los tipos de personajes, los principales es Juvencio Nava y Justino, ya que sin ellos el cuento no tendría sentido. En los secundarios está el coronel y Guadalupe, ya que ayudan a que el cuento tenga un mejor contexto. Y en personajes planos está Justino, ya que piensa igual a lo largo de todo el cuento. Y en personajes redondos está Juvencio Nava, ya que principalmente el miedo es lo que lo lleva a actuar y pensar de manera diferente. Tipos de espacio. Encerrados tenemos la historia que se desarrolla en el México rural del siglo XX. Esta historia se desarrolla en varios espacios, como la casa de Juvencio Nava y la mansión del coronel. En los abiertos tenemos las afueras del pueblo y el cementerio. Tenemos tipos de ambientes como puede ser un pueblo desolado, un paisaje árido, el cual se enfatiza en la sensación de la soledad y desesperación, reflejando el aislamiento y la dureza del entorno que rodea a los personajes. También la presencia de la naturaleza agreste contribuye a crear una atmósfera opresiva y desesperanzada, acorde con la temática del cuento. El manejo del tiempo. Comienza con una situación presente en la que Juvencio está siendo llevado a su ejecución, pero a medida que avanza la historia se revelan detalles sobre su pasado, como su conflicto con Don Lupe Terreros, la muerte de su esposa y sus años de exilio y persecución. Bueno, yo soy Paulo y les voy a hablar de la comprensión e interpretación del contenido. La historia del cuento tiene un planteamiento, un desarrollo, un clímax y un desenlace. En el planteamiento se nos presenta un hombre anciano que es llevado a su ejecución por crímenes del pasado en específico. El asesinato de su compadre, Don Lupe Terreros. En el desarrollo, pues estos empiezan a perseguir. En el clímax, a pesar de sus súplicas desesperadas, es condenado a morir. Juvencio reflexiona sobre su vida marcada por la persecución y el exilio, y finalmente en el desenlace es fusilado dejando atrás una familia que lo extrañará. Ahora bien, hablando de qué discursos están presentes en el texto está presente la violencia en el pasado de Juvencio, en el asesinato de Don Lupe. Esto representa la sociedad violenta en la que se vivía en México en aquellos años, siendo esta vista como algo más normal. También se nos presenta la injusticia social y desesperación, ya que el cuento comienza con la súplica desesperada de Juvencio Nava, un anciano a punto de ser fusilado, dirigida a su hijo Justino para que interceda por su vida. Se pueden ver acciones como el fusilamiento como medio de resolución ante los problemas. Bueno, yo soy Regina y igual que mi compañero Pablo, les voy a explicar la comprensión e interacción del contenido del texto. En los temas usados, podemos identificar el tema de la redención, ya que Juvencio termina arrepentido de sus acciones. Esto lo podemos ejemplificar con la siguiente cita, cuando Juvencio Nava menciona: he pagado muchas veces, todo me lo quitaron, me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosas de 40 años escondiendo como un apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. Juvencio Nava. Esta cita refleja el sentido de redención que busca Juvencio Nava al expresar que ha sufrido las consecuencias de sus acciones a lo largo de su vida, sintiéndose castigado y perseguido constantemente. Su experiencia de décadas de esconderse y vivir con el temor de ser ejecutado puede ser interpretada como un intento de
de expiación por sus crímenes, de culpa por sus crímenes, buscando encontrar alguna forma de paz o de liberación en su culpa. En cuanto a las evidencias ideológicas, bueno, podemos encontrar 3 principalmente. Primero, la justicia y la venganza. La historia aborda temas relacionados con la justicia y la venganza, como por ejemplo que es llevado a su ejecución como consecuencia de crímenes cometidos en el pasado, lo que sugiere un sistema de justicia y la idea de los actos del pasado que deben de ser castigadas. Como segundo tenemos el conflicto entre las clases sociales. La relación entre Juvencio Nava y don Lupe Terrero, su compadre, revela tensiones entre las clases sociales. La negativa de don Lupe a compartir pasto por los animales de Juvencio sugiere un desequilibrio de poder y de recursos entre terratenientes y campesinos. Y por último, la redención y perdón, que a pesar de sus acciones pasadas, Juvencio busca redimirse y encontrar perdón antes de su ejecución, que es una de las acciones que podemos ver muy notorias en la historia, y bueno, la capacidad humana de cambiar y de buscar la reconciliación. Eso es todo y muchas gracias.